El misterio. El misterio, cuando estamos hablando de misterio, estamos diciendo que es una verdad que no ha sido revelada. Es decir, estaba allí, pero no la habíamos descubierto. Y no la habíamos descubierto porque Dios no había querido descubrirla. Porque Dios se toma su tiempo y se toma su lugar. Lo que Pablo está diciendo es, mirar, hay una verdad, hay un conocimiento, hay una sabiduría que es necesaria para nosotros, pero que no podía alcanzarse o llegar a vuestra ciudad de Corinto o de Ciudad Real hasta que la obra de Dios o el Espíritu de Dios no motivara a traer estas cosas y las revelara. Hay verdades que no se pueden llegar por el análisis, ni por los descubrimientos. No penséis que uno puede llegar a la verdad que está escondida, que es un misterio escarbando en algún rincón del campo. No vayáis a descubrir placas de oro escritas en lenguaje egipcio, porque no la vais a encontrar. No lo vais a encontrar en unas bibliotecas con manuscritos antiguos y profundos, con un lenguaje numérico secreto. No, allí no lo vais a encontrar. Lo que vais a encontrar es más sabiduría, más jeroglíficos, más misterios, que no van a llevar a ningún sitio. Lo que nos está diciendo aquí es que de pronto en una ciudad que vive a oscuras del paganismo o del judaísmo, de pronto Dios ha querido que por instrumentos como el de Pablo pudiera llegar el Evangelio y poder deciros, oye, ¿no sabéis que, no habéis oído que el hombre es pecador? ¿No habéis descubierto que por vuestra senda y vuestros esfuerzos no alcanzaréis nada? ¿Es que acaso no habéis oído que Dios quiere la salvación de pecadores como vosotros? ¿Y no sabéis que vosotros no podéis pagar vuestra deuda? Pero que Dios en su misericordia ya ha hecho un plan y que es a través de su propio Hijo que podréis encontrar perdón de vuestros pecados. Y nos dice, tanto en Corinto como en todas aquellas ciudades, en los viajes de Pablo, que la gente decía, dinos más de estas cosas que nunca antes habíamos escuchado. Porque la palabra de Dios ha empezado a ser revelada. La sabiduría oculta, el misterio reservada de parte de Dios ahora ha sido descubierta. No es por el análisis, no por el estudio humano, no por las bibliotecas que han escrito los hombres. Aún hay cosas, se nos está diciendo ahí, en el versículo 6, aún hay cosas que no han sido descubiertas, que son descubiertas conforme el Espíritu las va revelando. Fijaros cómo nos recuerda el apóstol Pedro de que hay cosas que ni aun los ángeles saben. Por mucho que nosotros descubramos grandes verdades en las Escrituras, nunca sabremos cómo es el cielo, ¿no? Ayer discutiendo o hablando acerca del cielo, nunca descubriremos cómo es el cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo ha revelado. Está ahí, sabemos cómo es, o sea, sabemos que está ahí y que es como es, pero no lo sabemos, porque no han sido reveladas. Es decir, que la verdad y la sabiduría de Dios es tan amplia que nosotros solamente conocemos un porcentaje pequeño que Dios ha querido revelarnos. Y que lo ha revelado, como nos va a decir los versículos siguientes, por medio de su Espíritu. Ahora, eso sí, lo que nos enseña la historia de la Escritura es que esta sabiduría estaba allí, preparada, predestinada. Cuando estamos hablando de la Escritura, de la predestinación, no estamos diciendo que Dios conocía el destino de ciertas cosas, sino que Dios hizo que estas cosas fueran así para el futuro. Por tanto, cuando estaban predestinadas es que estaban ya preparadas. Es como cuando tenemos el animal fiero esperando con ansiedad a que se abra su puerta para salir corriendo con toda su fuerza. Lo que nos dice las Escrituras es que Dios ha preparado una sabiduría tremenda y profunda, muy sencilla de creer. Acepta a mi Hijo Jesucristo y serás salvo de tus pecados. Es muy sencillo, con unas implicaciones extensas, amplias en todas las áreas, pero está ahí y está dispuesta. Y lo único que hay que hacer es venir y revelarla. Y que lo va a hacer por medio de su Espíritu. No es que está perdida, no es que está dañada y que hay que arreglarla. Dice, Dios ya la tiene preparada, la tenía preparada. Es decir, que de pronto, en algún momento, por alguna razón,
Pablo, lo sabemos por el libro de Hechos, tiene una visión que le dice, ve a Europa y ve a estos lugares y proclama el Evangelio, y por eso, entre otras cosas, llegó a Corinto. Y de pronto llega Pablo a Corinto y les está anunciando aquello que ellos no sabían y que les sorprende, pero que en realidad Dios ya la tenía preparada para ese momento crucial y particular para la iglesia o la ciudad de Corinto. Y así nosotros lo tenemos. Esto es lo que nos está revelando también a nosotros. No vayáis, hermanos, al mundo a decir, mira, hemos visto una nueva técnica de evangelismo. Ahora tenemos unos secretos nuestros o unos análisis que hemos hecho mercantiles para que pueda funcionar mejor la conversión de la gente. Esto no funciona así, no va a funcionar nunca. O vamos a hacer que el hombre se dé cuenta de sus situaciones con unas técnicas psicológicas para que no tenga otro remedio que aceptar el Evangelio. No es así como funciona. Lo que nos está diciendo es, Dios tiene su tiempo, la sabiduría, el conocimiento que es a través del Señor Jesucristo está preparada. Lo único que tiene que ocurrir es que llegará el momento en que Dios abra la puerta, lo revele. Y hombres y mujeres de nuestra ciudad no pueden hacer otra cosa que decir, esto es lo que yo estaba necesitando. Estaba preparada de antemano. Dios ya tiene decidido las cosas. Si bien es una sabiduría que está reservada para su momento y en su forma, Dios ya tiene momento también para cómo debe de ocurrir. El cómo y el cuándo darlo. Quizá incluso podríamos decir que en lugar de golpear tantas veces y de manera constante a las puertas de la gente o del corazón de la gente para que se convierta con nuevas técnicas, lo que tendríamos que hacer es golpear las puertas del cielo para poder decirle, Señor, revélale a estos niños que son como niños el poder del Evangelio. Es decir, que a nuestra iglesia, que debe de ser evangelística y tenemos que ir con este poderoso evangelio de salvación, a la misma vez tenemos que ir al Señor en oración constante para pedirle que Él tenga misericordia. Porque la sabiduría no la inventamos, no la forjamos nosotros. Simplemente tenemos que estar dispuestos a cuando el Señor quiera revelarla a hombres y mujeres duros de corazón en su momento apropiado. Los grandes, nos dice también en estos versículos, los grandes de este mundo nunca llegarán a saberlo. A mí me alegra mucho cuando hay gente, escritores y sabios, que cogen las escrituras y las leen. Y de pronto escriben un libro diciendo, me he leído la Biblia y me ha sorprendido su poética. O me ha sorprendido el lenguaje. Escritores de la Real Academia Española que salen diciendo, qué rica es la versión Reina Valera, qué bien que ha mejorado. Eso a mí me gusta. Me gusta que se hable de la Escritura de una forma o de otra. Claro que sí. Pero estos grandes hombres y mujeres no han ido más allá. Saben de su filosofía y de sus principios y sus descubrimientos científicos. Pero por medio de todo ello no han alcanzado el mensaje del Evangelio. ¿No se ha sorprendido que, como dicen las Escrituras, lo que tú has escondido a los sabios se lo has revelado a los niños? Y que puede venir gente con un sentido común, una lógica, una sabiduría y un conocimiento a profundizar en las Escrituras, y cuando llegan las Escrituras no ven el mensaje crucial. Y pueden ver el lenguaje profundo del hebreo. Y cómo ha evolucionado el hebreo de los primeros libros a los últimos libros en hebreo. Y cómo esas interpretaciones tan profundas y curiosas que han hecho del griego del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Grandes descubrimientos que se escriben libros acerca del griego y del hebreo, o de los principios que tienen que ver acerca de la agricultura o de los pájaros que aparecen en la Biblia. Pero nunca han llegado a descubrir que si pones tu corazón en el Señor Jesucristo, todas tus cargas caerán. Lo que nos está diciendo es que no vengas con el gran sabio de la filosofía judía como aquel hombre Nicodemo que tanto sabía y que el pobre no sabe que hay que nacer de nuevo. Que podemos venir con todos nuestros grandes descubrimientos y nuestras bibliotecas y poder decir, no, todo esto no hace falta, todo esto no es necesario. Lo único que tienes que hacer, pobre carcelero, es creer en el Señor Jesucristo. Y no solamente tú, sino que también toda tu casa podrá ser salva. Esta es la riqueza. Y no la van a alcanzar por la sabiduría y los conocimientos de los hombres. Así que
Tú que eres un pobre ignorante como yo, que no has profundizado en todas estas ciencias y tecnologías que nos enseña el mundo. Algunos los hay, no quiero despreciar, seguir estudiando. Pero la mayoría de nosotros somos gente simple, que nos conformamos con las series superficiales de la televisión. Es a vosotros lo que lo está diciendo. Que no es por sabiduría, que no es por conocimiento, que no son por las bases que puedas tener de este mundo, sino que es por otra cosa. Dios lo tiene reservado y cuando quiere las revela. Para eso estaban predestinadas. Y que no importa de dónde vengas o cómo vengas, si tú en esta mañana o en cualquier momento te rindes a la obra y persona del Señor Jesucristo, serás salvo. Y entonces verás que eso no es la puerta de salida, esa es la puerta de entrada. Porque entonces descubrirás un mundo nuevo de paz, de gozo y de beneficios para tu alma en primer lugar. Y después todas las demás cosas serán añadidas. Porque no importa si tú has tenido que dejar padre, madre, hijo, hija, casas o tierras para venir a Cristo, que el Señor nos supla en abundancia todo lo que dejaste. Esta es la riqueza del Evangelio. Esta es la riqueza de la sabiduría de Dios. Fijaros además que nos añade que esta sabiduría es para nosotros. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo está hablando para su época, pero está hablando también para nuestra propia época. Así que cuando nosotros pensamos de lo que se anunciaba en la antigüedad, Antiguo Testamento, y lo que ocurrió en toda la obra ministerial de nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz y resurrección, no fueron cosas pasadas, sino que ocurrían para nosotros. Mirad, cuando leáis las Escrituras, no penséis, uy, este es un lenguaje que se escribió hace 2000 años, que Cristo murió hace 2000 años, que estas cosas fueron antiguas, que la cultura es distinta. No penséis de esa manera. Es acercarnos a las Escrituras con un error exagerado acerca de nuestra propia naturaleza y del significado de la voluntad de Dios. Lo que ocurrió en el pasado, lo que ocurrió en la obra de Cristo, lo que ocurrió con todo el mensaje, fue para ti. Y es para ahora, y no importa si pasan otros 100 años, seguirá siendo para esa persona, porque todo aquello que fue en el pasado es para tu propia salvación. Ocurrieron para nosotros y para nuestra gloria. Esto es una esperanza diferente, es una situación distinta. Mirad, hay gente, sobre todo los que han estudiado medicina, y les gusta profundizar en la medicina, que leen lo que escribieron a ciertos árabes acerca de la medicina. Hay gente que le gustan las matemáticas y van a ver qué es lo que escribieron ciertos árabes o griegos o los chinos acerca de la matemática y la medicina. Pero son cosas viejas. Hoy se ha avanzado mucho. Es decir, si nos vamos a conformar con lo que se habló de medicina hace 500 años o de las matemáticas, pues no estaríamos en el mundo que estamos. Ha habido mucho más avance. Así que lo estudiamos por interés y por ver las bases, pero lo que hay que estudiar para ser un buen médico es la medicina de hoy. Y lo que hay que estudiar para ser un buen matemático o arquitecto es la medicina, las matemáticas de hoy. Las escrituras no funcionan así. O sea, las Escrituras no nos acercamos a ellas como un viejo libro que fueron escritos en experiencias pasadas, sino como es algo vital para hoy. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios revelada hoy, no son cosas viejas, sino que son cosas nuevas. Y de pronto nos sorprendemos que nos hable de que es esencial para el ser humano no ser egoísta, o que es fundamental redimir el tiempo, o que el padre es responsable de su casa. No estamos inventando nada, estaba en las Escrituras, pero lo estamos trayendo en la situación crucial que estamos viviendo hoy. Los elementos que necesitamos escuchar y leer están escritos en este viejo libro y fueron revelados mucho más antes. ¿Queréis saber acerca de la naturaleza del hombre y su incapacidad de salir de su caída? Leer los 10 mandamientos. Y podréis ver que no podemos hacer absolutamente nada. Y podremos decir, es que es actual. Es que es moderno, porque es lo que nosotros estábamos necesitando y es lo que Dios a nosotros nos ha querido dar.
No, con las Escrituras no vais a avanzar en tecnología. No vais a convertiros en mejores músicos. Ni vais a aprender las técnicas de la pintura o de la arquitectura. Pero con las Escrituras conoceréis la necesidad de vuestra alma y el remedio que está en el Señor Jesucristo. Y cuando adquiráis esas bases fundamentales, ese conocimiento, os ayudará a ser sabios y seréis mejores personas, y mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos, mejores compañeros. Porque la sabiduría que viene de Dios no solamente nos da la salvación, sino que nos da las estructuras y la edificación para nuestras almas. Claro, aquí hay una condición. Sí, está puesta para nosotros, pero fijaros bien lo que comienza en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La palabra madurez, que en muchos lugares en las Escrituras se traduce por perfecto. Los que han alcanzado perfección. Pero no perfección, es decir, que han eliminado el pecado, que es la tendencia que tienen algunas religiones o ideas. No, la palabra que aquí habla de madurez es que están completos, los que están puestos, los que han acabado. Pablo lo dice en cierto lugar, que son los que son maduros para la manera de pensar, o su forma de pensar, es decir, completos para la forma de pensar. O en otro caso se nos escribe y dice, bueno, ya habéis dejado de ser niños, ¿no? Habéis dejado de ser niños. Ahora ya deberíamos de hablar como maduros, como adultos. Ya no tenéis necesidad de la leche maternal. Ahora lo que necesitáis es cosas sólidas, es carne. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo para los que han alcanzado madurez? Bueno, en primer lugar para el creyente. Aquellos que han sido convertidos. Hay una cosa fundamental que siempre estamos diciendo, mirar, por mucho que tú quieras aplicar los principios bíblicos, que son fundamentales para el desarrollo del espíritu del ser humano, para poder alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo y así ser más imagen de nuestro Dios. Para alcanzar esto, por mucho que queráis aplicar las Escrituras sin corazón, sin conversión, sin rendición, no lo podréis hacer. Os podréis convertir en un imitador fantástico de plástico, pero no vais a convertir en un imitador de Cristo en el Espíritu. Es decir, que estas cosas se van a revelar, se van a manifestar a los que están dispuestos y que son maduros. Por mucho que nosotros analicemos las Escrituras y las expongamos al mundo, si el mundo no se convierte no va a servir de nada. Podemos llegar y convencer a alguien que es más importante proteger al niño no nacido porque lo dice las Escrituras, pero por mucho que lo digamos seguirá habiendo abortos. Y por mucho que nosotros digamos que estas actitudes sexuales que está viviendo está pervirtiendo la sociedad y está dañando los principios de la familia y de la sociedad, no vamos a cambiar nada. Lo que necesitamos hacer es que alcancéis madurez. Es decir, que entendáis lo que estamos diciendo y ya lo apliquéis en vuestro propio corazón. Y esto no va a hacer si antes no os rendís de pleno a la obra y la persona del Señor Jesucristo. Seguramente Pablo cuando llegó a Corinto hablaría a multitudes, lo podemos ver. Mucha gente que venía, los griegos y los judíos, y las discusiones eran tremendas, pero solamente unos cuantos fueron convertidos. Claro que podemos anunciar el Evangelio, saldremos a la calle, lo haremos a través de la página web o cualquier otra reunión que nosotros podamos tener y proclamaremos el Evangelio a todos los que están a nuestro alrededor. Pero, si no hay conversión en el corazón, va a golpear a oídos endurecidos. Los que han alcanzado madurez son aquellos que no van a juzgar las cosas sin antes pensar. Acercaros a las Escrituras no para imitarlos con ojos ciegos, sino que penséis, aquí están los principios, pensar en ellos, coger las Escrituras y meditar lo que dice la palabra de Dios y ver que es esencial que la apliquéis. No que os convirtáis en una especie de zombi bíblico, sino que realmente os permita que las Escrituras os traigan vida y gozo.
Si os dice que esto es adecuado y que os va a traer beneficio, caramba, aplicarlo, vivirlo, y eso va a cambiar. No simplemente es que os lancéis a un sitio que no conocéis, sino conocer, meditar y ver que Dios lo está dando para vuestro bien, que el Espíritu está obrando en medio de vosotros, que necesitáis escuchar la voz del Espíritu. Y después, madurez implica que no penséis más de lo que está escrito. Nos lo va a decir en el capítulo 4, en el versículo 6. Si la Escritura dice esto, no tienes que añadir nada más. Si Dios ha hablado, que se calle el hombre. Si Dios dice, esto es lo que yo quiero y esta es la mejor forma, ¿a qué esperas? Porque no te rindes. ¿Por qué sigues pensando que tu lógica, tu sentido común, tu experiencia, el conocimiento de tu corazón te va a ayudar para algo? Déjate llevar por el Señor. Escucha la voz de Dios y síguela. No pienses más allá de lo que nos ha dicho el Señor. Y termino, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Porque, al fin y al cabo, si tú quieres ser igual a Dios, es porque antes amas a Dios. Si tú quieres seguir el camino de Dios, es porque deseas a ese Dios que esté cerca de ti. Si tú deseas un buen trabajo, busca a un jefe que te dé trabajo. Si tú buscas sanidad para tu cuerpo, busca un buen médico, que seguramente los hay en algún lugar. Si quieres un entretenimiento, escucha a Gran Hermano. Pero si quieres la salvación de tu alma, si quieres esperanza para ti y para los tuyos, si quieres alcanzar la eternidad, si quieres estar toda la eternidad con Dios, entonces ven a Dios. Si no lo amas, no lo busques. Porque esta sabiduría revelada es para los maduros que aman a Dios, que aman al Señor. Y con Él tendremos todas las demás cosas. Más adelante veremos, versículo 10, versículo 12, de la obra del Espíritu. No está en nuestras fuerzas, sino que está en la obra del Espíritu. Pero, ¿sabéis? Tenemos un mundo de gran conocimiento y de información. No sabéis lo que se puede hacer por el alma del ser humano conociendo las Escrituras y aplicándolas. Cada uno de nosotros, como sacerdotes que nos hemos convertido por la obra de Cristo, o como médicos del alma, podemos ir a cualquiera que esté a nuestro alrededor y darle los remedios. No necesitáis ir a academias, no necesitáis estudiar grandes libros. Lo que necesitáis es embulliros en la palabra del Señor, en la sabiduría de Dios revelada. Y estas cosas os harán útiles en el mundo en el que estamos viviendo.